Buenos días a todos, mi nombre es Ana Guadalupe Portillo, gracias doctora por presentarme, gracias doctora Roldán por haber dado ese testimonio tan lindo. Este es el mes en el cual todos celebramos la lucha contra el cáncer de mama, es el mes en que todos fomentamos el autoexamen, hacemos conciencia en las pacientes y sabemos que es importante estadísticamente. El cáncer de mama en el país está ocupando el segundo lugar. Eso quiere decir que los médicos tenemos que estar en alerta, ¿verdad? Tenemos que estar siempre tratando de innovar nuestros conocimientos para intentar, en lo posible, disminuir esas tasas de mortalidad tan grandes que tenemos. Es cierto que el cáncer de mama es lo que más nos preocupa. Sin embargo, nuestras consultas en las clínicas de mama están llenas de consultas por patología benigna. ¿Esto qué quiere decir? Que el cáncer de mama, si bien les preocupa a las pacientes, la patología benigna es mucho más frecuente. Entonces vamos a ver mucha paciente que llega a consultar por dolor, porque se sintió un nódulo, ¿verdad? O porque tuvo secreción por los pezones. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad?, que tenemos que tratar de hacer una historia clínica y un examen físico orientados a detectar si esta paciente realmente tiene una enfermedad benigna o tiene un cáncer de mama. El término condición fibroquística de la mama fue asignado en 1985 en el Consenso de la Sociedad Americana de Patología. Anteriormente, la condición fibroquística se le daban otros nombres porque se empezó a definir de manera descriptiva a las pacientes que presentaban dolor premenstrual. Entonces la definieron como una mastitis crónica, como una enfermedad quística benigna, como una enfermedad de Himmelbroch o una enfermedad de Reclus también. En la condición fibroquística existen tres elementos que involucran los principales elementos que sufren como cambios debido a los estrógenos y a la progesterona. Estos cambios se van a dar mensualmente, se van a dar cíclicamente desde que la paciente inicia la pubertad hasta que la paciente llega a la menopausia. Van a tener cambio en los ductos, van a tener hiperplasia ductal y formación de quistes, van a tener cambios en los lóbulos, van a presentar adenosis, hiperplasia lobular y adenosis esclerosante, y en el estroma van a presentar fibrosis. Estas pacientes se van a quejar mucho de dolor, van a presentar quistes muy pequeños que son llamados microquistes. Estos no son palpables, la paciente muchas veces siente que tiene algún nódulo y básicamente lo que tiene es aumento de la fibrosis y los quistes están inmersos en esa fibrosis. Cuando la paciente nos consulta ya con su ultrasonido, podemos ver que en el ultrasonido describen extensas áreas de bandas fibrosas y quistes menores de 3 milímetros que son los microquistes. Pero ¿cómo se forman los quistes? Este es el resultado de la obstrucción de los ductos terminales por una combinación de tejido fibrótico y de una secreción de tejido epitelial acinar. Aquí podemos ver lo que es la unidad terminal ductolobulillar. Con los cambios hormonales a nivel terminal vemos que hay una disminución de la luz de los ductos, lo cual causa que todo el líquido que producen las células secretoras de los acinos produzcan un quiste, ¿verdad?, en las unidades terminales. Y esto es como fisiológicamente las pacientes pueden presentar quistes sin tener realmente una patología seria. Esto es algo que pueden presentar mes a mes. Pueden tener un ultrasonido en el cual le detecten muchos quistes. Doctora, en las dos mamas tengo muchos quistes.
pero mire, he mejorado, y a veces sin tratamiento, y ya les cuentan otra vez los quistes y tiene menos. En la siguiente consulta tiene más porque esos quistes se forman debido a la acción de las hormonas y pueden cambiar cíclicamente. Estos sí pueden desaparecer. Pacientes en la menopausia ya vemos que ya no tienen el estímulo hormonal que han tenido cíclicamente toda su vida reproductiva y el dolor y las molestias desaparecen. Por eso, el dolor en las pacientes posmenopáusicas, el dolor localizado, siempre hay que perseguirlo porque ya no tienen el estímulo hormonal que tenían antes. Entonces puede ser que sea un síntoma de algún otro tipo de enfermedad, como el cáncer, que en un 7% puede manifestarse como dolor. No es lo común. Por eso dicen que el cáncer, las pacientes no consultan a tiempo porque no les duele. En cambio, por los quistes, aunque midan 3 milímetros, las pacientes si sienten dolor, son las pacientes que más consultan. Se conoce que la arquitectura de la glándula mamaria sufre cambios dinámicos durante las diferentes fases del ciclo menstrual. Estos cambios histológicos ocurren durante la vida reproductiva de la mujer, iniciando en la pubertad hasta llegar a la menopausia. ¿Cómo se presenta la condición fibroquística? La condición fibroquística yo creo que es lo que más comúnmente nosotros vemos en las clínicas de mastología. Las pacientes pueden presentar dolor, nodularidad, eso quiere decir que presentan como bordecitos en la superficie de la mama, pero no pueden identificar un nódulo definido. Pueden presentar masa dominante, que son los llamados macroquistes, cuando ya son palpables, quistes y ocasionalmente descargas por el pezón. Las descargas por el pezón de estas pacientes generalmente son bilaterales porque la condición fibroquística generalmente se presenta de manera bilateral y presentan secreción de diferentes colores en varios poros del pezón, ¿verdad? Entonces pueden ver que la paciente presenta secreción parduzca, verde, amarillenta, como en regadera, ¿verdad? Entonces, clínicamente ustedes ya pueden ir sospechando que la paciente lo que tiene es una condición fibroquística y no otro tipo de patología intraductal. La mastodinia y la nodularidad son casi signos patoneumónicos, ¿verdad?, de la condición fibroquística. Y recuerden que es la más común, sobre todo en pacientes muy jóvenes, aunque también se ven pacientes mayores en la cuarta, quinta década de la vida que todavía están recibiendo estímulos hormonales. La mastalgia está dividida en cíclica, no cíclica, y la que se refiere al dolor en la pared torácica. La mastalgia cíclica está relacionada con la fase lútea del ciclo menstrual. Generalmente, como les mencionaba, es bilateral, son pacientes con ciclos ovulatorios, mujeres premenopáusicas y su incidencia es del 70%. La mastalgia no cíclica, esa la podemos identificar básicamente con la historia clínica de la paciente. Estas pacientes dicen: doctora, antes cuando me iba a venir la regla empezaba con dolor, pero ahora después de la regla, siempre el dolor persiste. Entonces hay que investigar. Básicamente tenemos que investigar a todas las pacientes que llegan a consultar. Si las pacientes tienen dolor y tienen nodularidad y nosotros pensamos, esta señora tiene una condición fibroquística, lo más probable es que sí. El 70% de pacientes van a tener una condición fibroquística, pero siempre tenemos que respaldarnos con un ultrasonido. De esa manera vamos a poder explicarle a la paciente qué es lo que tiene, si encuentra los microquistes y la fibrosis, le podemos explicar, de ahora en adelante le vamos a explicar: esto es algo fisiológico, usted lo presenta por cambios hormonales en su ciclo. Y el dolor de la pared torácica, que es el síndrome de Tietze, que es un dolor a nivel de las articulaciones de las costillas.
En cuanto a la etiología, el síndrome premenstrual, que es el que ya les expliqué, el síndrome premenstrual no inicia 1 o 2 días antes de la regla. El dolor y las molestias de turgencia o sensación de crecimiento de los pechos pueden iniciar o inician realmente en el periodo ovulatorio. Entre 3 a 7 días antes de la bajada de la regla, el dolor se incrementa y las molestias son muy intensas y se relacionan más con todos los síntomas del síndrome premenstrual. Cerca de 2 a 3 días después de que la regla bajó, estos síntomas tienden a disminuir. O sea que la paciente va a pasar básicamente 15 días bien y 15 días mal, durante todo el tiempo que dure de su pubertad a su menopausia, ¿verdad? Porque una paciente presenta dolor y otra paciente dice, a mí me viene la regla, doctora, y yo no siento nada. Es igual que las pacientes que dicen, a mí se me quitaron las reglas y yo no sentí nada, doctora, ¿verdad? Cada paciente es diferente, a cada paciente la tenemos que ver como un ente individual. Probablemente unas pacientes tengan más receptores hormonales que otras, así como hay pacientes que tienen mamas pequeñas, hay pacientes que tienen mamas grandes, y resulta que a la paciente de mamas grandes no le duele. Y a la paciente de mamas pequeñas sí, pero son mamas muy glandulares, son mamas que tienen mucho receptor hormonal y básicamente ese es el origen del dolor y no el tamaño de las mamas, como muchas personas piensan, ¿verdad? Que es por el tamaño de la mama y muchas veces esas mamas son llenas de tejido adiposo y la glándula realmente es pequeña, entonces ellas casi no sienten dolor. La condición fibroquística de los senos es básicamente otra etiología del dolor, deficiencia de ácido gamma aminoleico, deficiencia de progesterona, resistencia aumentada a la prolactina y la dieta rica en grasas. Esta de la dieta rica en grasas es por las pacientes posmenopáusicas que tienden a aumentar mucho de peso. Ellas ya no tienen estímulo hormonal a través de los ovarios, pero tienen androgenización a través de la grasa. Ellas convierten los andrógenos en estrógenos por aromatización. Entonces se les recomienda, sobre todo a las pacientes posmenopáusicas, que cuiden su dieta y que traten de mantener un peso adecuado, ¿verdad? Porque entonces van a aumentar la cantidad de estrógenos que normalmente ya no iban a recibir porque ya no están ovulando. Pero si aumentan mucho de peso, en la grasita existe esa transformación, ¿verdad? A estrógenos. Entonces, es importante esto porque hay que explicarles a las pacientes que tienen que tratar de tener un peso ideal. El flujo sanguíneo mamario es bien sabido que depende de los estrógenos también, el cual es máximo al final de cada ciclo menstrual, incrementando así el volumen mamario, asociándose esto a mastalgia. El dolor inicia por la segunda semana de cada ciclo, se incrementa al máximo unos 3 a 7 días antes de la menstruación, progresivamente decreciendo su severidad en los 2 a 3 días siguiendo la menstruación. Ahora, si la paciente, recuerdan que les expliqué, siempre respáldense con un ultrasonido. ¿Por qué estamos detectando, este es un paréntesis, tanto cáncer en pacientes jóvenes? Si ya descubrimos que los tamizajes son los únicos que pueden encontrar cánceres tempranos, y cáncer temprano significa que la paciente todavía no se lo palpa, pero las pacientes abajo de los 40 años no tienen tamizajes. Estas pacientes están desprotegidas porque cuando llegan a consultar, porque se sintieron una bolita, esta bolita ya es palpable, ya mide por lo menos 2 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está aumentada la mortalidad en estas pacientes? Porque cuando llegan, para empezar, como no es
tan común que una paciente joven presente cáncer de mama, los médicos no pensamos mal y pensamos que la paciente tiene un fibroadenoma y le damos un poquito de largas al asunto, a veces no lo tratamos como una emergencia, ¿verdad? Y estas pacientes ya llegan con tumores palpables. Por eso es bien importante, ¿verdad?, este paréntesis. Hay que darle importancia al nódulo de las pacientes. No porque la paciente joven es sinónimo de que es un fibroadenoma, un tumor benigno, la paciente seguramente tiene un quiste, ¿verdad? Hasta que ustedes le dicen a la paciente, ya le investigué, le mandé ultrasonido, le mandé su citología por aspiración o una biopsia de mínima invasión y el resultado es negativo. Entonces ya ustedes le pueden asegurar a la paciente, señora, usted está joven y tiene un tumor benigno, ¿verdad? Ahora, hay otros factores que pueden causar dolor no cíclico, como la ectasia ductal, la adenosis esclerosante, la mastitis periductal, los anticonceptivos orales y la terapia hormonal de reemplazo. En cuanto a los quistes se pueden presentar como una masa dolorosa, que la paciente se acostó bien ayer y al día siguiente amanece con un dolor y una masa en la mama. Generalmente este quiste se formó, ¿verdad?, súbitamente, y son los quistes que realmente debemos puncionar y aspirar. Ahí hacemos diagnóstico y tratamiento. Son los quistes que son sintomáticos. La ectasia ductal generalmente se ve en pacientes arriba de los 40 años, son pacientes que ya tuvieron, generalmente, ¿verdad?, que ya tuvieron hijos, ya dieron de mamar y sus ductos ya no tienen el diámetro que tenían antes del embarazo y la lactancia. Los ductos tienen mayor diámetro atrás del pezón, cuando ya se acercan al pezón. Entonces ahí muchas veces acumulan líquido, ¿verdad?, porque los ductos están dilatados. Esto es básicamente la ectasia ductal. Es molesto, a las pacientes les da dolor intenso, sensación de plenitud, ardor, referido generalmente al área retroareolar. Las mastitis periductales, los anticonceptivos orales que son de alta dosis, que son de 3 microgramos en adelante, ¿verdad? La terapia hormonal de reemplazo. En cuanto a los anticonceptivos orales de baja dosis de estrógenos, pues no se ha visto cambios. Generalmente la paciente lo tolera bien y no le aumenta el dolor mamario. Algunas pacientes hasta refieren que el dolor 3 meses después de estar con los ciclos, ¿verdad?, con los anticonceptivos de baja dosis de estrógenos, el dolor les mejora, ¿verdad? Puede ser algo anecdótico, ¿verdad? Posiblemente se necesitan más estudios, pero los que sí se han relacionado con dolor son los que tienen mayor cantidad de estrógenos. Las pacientes con disfunción ovárica, las que no son ovulatorias, son hiperestrogénicas. Ya ven, básicamente le estamos echando la culpa a los estrógenos a muchas de las causas del dolor. A traumatismo, ¿verdad?, formación de hematomas, traumas en la mama. Existen traumatismos directos, ¿verdad?, en una caída, pero hay pacientes que tienen traumatismos del pezón o de la mama porque son corredoras y no utilizan un brasier adecuado. Entonces estas pacientes, al hacer ejercicios de alto impacto, se traumatizan la mama y les da dolor. Cuando se quitan el sostén en la noche, estas pacientes tienen dolor intenso. El cáncer de mama, como les mencionaba, la incidencia de dolor en el cáncer de mama es muy baja, pero puede ocurrir y es sobre todo más preocupante en las pacientes posmenopáusicas. La enfermedad de Mondor, la flebitis de la vena toracoepigástrica, que generalmente se da en las pacientes que están en el posquirúrgico,
dolor posquirúrgico y en el embarazo, ¿verdad? Por acción también hormonal. Ahora, para mí es importante explicarles esto. Muchas veces cuando nos vienen pacientes ya con el ultrasonido, nos dedicamos únicamente a ver el reporte y no nos tomamos el tiempo de ver las fotos, las fotos que tomó el ultrasonografista. Pero es importante instruirnos en esto, ¿verdad? Leer lo que puso el colega ultrasonografista, pero también ver las imágenes, familiarizarnos con los quistes. Si ustedes se acostumbran, van a encontrar que los quistes son generalmente bien definidos, ¿verdad? Tienen una pared muy delgadita, ¿verdad?, que los define perfectamente, son completamente anecoicos, ¿verdad? O sea que los van a ver muy oscuros, no le van a ver nada, ninguna protuberancia a la pared, ¿verdad? Este es uno más pequeño, uno más grande, pero son quistes simples. Si ustedes le dicen a la paciente, usted tiene quistes simples, ustedes le aseguran que ella no tiene mayor riesgo que la población general de tener cáncer de mama. Porque las pacientes con quistes, ellas tienen mucho dolor y sufren mucho y son generalmente cancerofóbicas. Llegan por dolor y ellas llegan porque ahora tengo más quistes que la vez anterior, doctora. Pero según la literatura, las pacientes con quistes simples no tienen aumentado el riesgo de cáncer, ¿verdad?, comparado a la población general. Este es, aunque no se ve muy bien la imagen, es una mamografía y aquí pueden observar perfectamente un quiste con las paredes muy bien definidas. Claro que en la mamografía no les pueden decir, esto se trata de un quiste, ¿verdad? Eso lo define el ultrasonido. En la mamografía solo se puede describir las características generales de la masa que ellos observan. Estos pueden ser únicos o pueden presentarse varias imágenes hipodensas, como las describe el radiólogo, y siempre que encuentren un nódulo en la mamografía, tienen que complementar el estudio con un ultrasonido. Es la única manera como pueden distinguir si el nódulo que presenta en la mamografía es sólido o es quístico. Ahora, si la paciente tiene a nivel ultrasonográfico, o sea, solo por imágenes, quistes, pero le reportan quistes complejos, esto cambia básicamente todo el riesgo de la paciente. Los quistes simples están bien circunscritos, son anecoicos, o sea, los van a ver oscuros, negritos, tienen una cápsula muy finita alrededor, es como dibujados con rapidograph, tienen la cápsula perfecta y tienen un realce posterior, o sea, tienen un reforzamiento. Si ustedes ven las imágenes, ven un reforzamiento clarito atrás del quiste, blanco casi, ¿verdad? Y esos son signos de que es un quiste simple, pero hay pacientes que tienen quistes complejos. Ellas muchas veces se las categorizan BIRADS 4, que quiere decir que le ven algún grado de sospecha. Estos quistes pueden tener septos isoecoicos engrosados. Si las septas de los quistes miden menos de 1 milímetro, no se consideran sospechosas, o sea que la persona que les toma el ultrasonido tiene que describir la septa, tiene que describir el tamaño de la septa. Si les ponen ahí que tienen septas menores de 1 milímetro y que son septas completas de extremo a extremo, ustedes pueden estar tranquilas, pero si no, si miden más de 1 milímetro, puede ser que sea una imagen de un cáncer, ¿verdad? Pueden tener nódulos intramurales, que son pequeños nódulos en la pared del quiste.
Presencia de pedículo fibrovascular quiere decir que la imagen del Doppler nos da una imagen de circulación intrínseca en el área donde está la imagen hipoecoica, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia todo. Entonces, señora, si usted tiene quistes, está bien, usted no tiene el riesgo aumentado, pero si les describen quistes complejos, todo cambia, ¿verdad? Porque quiere decir que el ultrasonografista identificó algo que no le parecía normal. El pedículo vascular o el aspecto microquístico microlobulado, ¿verdad? Que quiere decir que tiene como cenefitas alrededor. Entonces ya también eso se puede identificar como que no es una septa que no tiene riesgo. Aquí ustedes pueden ver que para mí esto es un conglomerado quístico porque es la unión de varios quistes, pero el ultrasonografista lo podría describir como una septa de extremo a extremo que mide menos de 1 milímetro. Entonces ahí estamos completamente tranquilos, seguimos sin riesgo. Si es un macroquiste, que quiere decir que ya es palpable, lo podemos aspirar y con eso hacemos el diagnóstico y el tratamiento, porque el líquido pues siempre lo mandamos a estudio, ¿verdad? Siempre se manda a estudio, generalmente los patólogos nos reportan material proteináceo o material lipídico, ¿verdad? O detritos, pero eso lo hacemos cuando la paciente ya viene con un ultrasonido de un quiste o un macroquiste que es palpable. Si ustedes ven, aquí se toma con los deditos, ¿verdad? Se fija para poder introducir la aguja, pero en ultrasonido ya nos dijeron que era un quiste simple, ¿verdad? O sea que si ustedes ven que una paciente consulta por una bolita y que clínicamente ustedes la palpan, ¿verdad? Que podría ser un quiste, no lo puncionen sin tener un ultrasonido previo, porque si ustedes le aspiran todo el líquido pueden perder toda la imagen. Entonces el seguimiento en esta paciente va a ser bien difícil, porque hasta que recolecten nuevamente el líquido, esa septa se va a hacer evidente. Aquí está ya pues sin esquema y en vivo, y este es el líquido generalmente amarillento o parduzco que es el que aspiramos en los quistes. Ahora, este es un quiste, pero acá ustedes pueden ver una imagen muy diferente. Vean las fotos, es importante ver las fotos, porque muchas veces solo nos reportan quistes septados, pero si ustedes ven estas imágenes, ustedes pueden decir, esta imagen mide más de 1 milímetro, ya esto ya no es normal. Y si le aplicamos el Doppler y tiene pedículo vascular, mucho más riesgo, ¿verdad? Puede presentarse de extremo a extremo, pero si mide más de 1 milímetro de grosor, ya es un quiste complejo. O puede presentarse como una septa incompleta, digamos que esta septa llega hasta aquí y solo presenta una excrescencia. Porque recuerden que nosotros cuando tomamos un ultrasonido solo describimos las imágenes, pero y podemos pensar probable papiloma intraductal, que es el más común, ¿verdad? Que se presenta como un quiste complejo. Sin embargo, está el carcinoma papilar, que podría tener una imagen similar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando reporten quistes complejos, ¿verdad? Generalmente estos quistes nosotros tenemos que hacer un diagnóstico histopatológico, ¿verdad? Si vemos factible una biopsia con aguja gruesa, que sería mejor, porque generalmente son categoría BIRADS 4, BIRADS 4 es la categorización de BIRADS que nosotros tenemos que seguir para saber si esta paciente necesita una biopsia o no. Entonces los quistes complejos se categorizan BIRADS 4.
estas pacientes hay que hacerle una biopsia con aguja gruesa o una biopsia excisional para quitar el quiste por completo, ¿verdad? Ahora, este es el tratamiento que se le da a las pacientes, como empezamos hablando, ¿verdad?, de la mastalgia. Las pacientes con condición fibroquística normalmente presentan mastalgias de diferentes grados. Hay pacientes que dicen, me duele un poco antes del periodo, pero después se me quita, doctora. Todo esto es historia clínica. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas pacientes, verdad? Cuando nos dicen, mire, doctora, no se me quita el dolor, doctora, tuve que faltar a mi trabajo porque el dolor es insoportable, ¿verdad? Entonces hay diferentes grados de dolor. Cada paciente hay que tratarla de manera diferente. Pero ¿cómo vamos a empezar, verdad? Empezamos historia clínica, examen físico, tratando de identificar o nodularidad difusa o algún nódulo que sea bien definido. Indicamos exámenes de gabinete. Si la paciente es menor de 40 años, indicamos el ultrasonido. Si el ultrasonido nos reporta microquistes, aumento de la fibrosis, le decimos a la paciente, se trata de una condición fibroquística, o si nos reporta quistes, le explicamos la fisiopatología de los quistes que ya les mencioné, ¿verdad? Pero ¿qué sigue a esto? La tranquilizamos. El 85% de las pacientes, si ustedes les saben explicar por qué tienen el dolor, estas pacientes se tranquilizan, ¿verdad? Y el dolor en el siguiente control les cede. Uso de sostén apropiado. Leí en algún artículo que las mujeres, el 80% utilizamos el brasier que no nos conviene, ¿verdad? Ahora, si no tiene ballena y no tiene push-up, pues ya uno no se siente atractiva. Sin embargo, son los sostenes que más traumatizan a las mamas, ¿verdad? Sobre todo a las pacientes con mamas muy grandes hay que tratar de evitar que utilicen ballena y que utilicen un tirante adecuado, grueso, porque si usan un tirante muy delgadito tiende a hacerles marcas y dolor en los hombros, dolor en la espalda, ¿verdad? O sea que las mamas tienen que quedarles anatómicamente erguidas, ¿sí? O sea, que no piensen que porque me siento más cómoda con un brasier, el cual básicamente no les ayuda a mantener en su posición normal a las mamas, no es el adecuado. Se ha mencionado también de manera anecdótica, ¿verdad? Evitar el café, el chocolate, la Coca-Cola para evitar la ingesta excesiva de metilsantinas, dietas bajas en grasa, terapias de relajación e hipnosis, en casos muy severos. Entonces, cuando las pacientes tienen dolor moderado, seguimos ciertos pasos, ¿verdad? Que hagan la dieta, que mejoren el sostén, que hagan ejercicio, que si hacen ejercicio utilicen un sostén deportivo especial, evaluar en 3 meses. Si hay mejoría, la vemos a los 6 meses y después al año. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que, aunque ustedes le digan que no tienen nada malo, que lo que tienen no se relaciona con cáncer, son pacientes que regresan antes de los 3 meses. Doctora, no me va a dar algo para el dolor, porque yo hasta falto al trabajo por el dolor, entonces sacamos la artillería pesada, ¿verdad? Entonces ya tenemos medicamentos que sí les damos a ciertas pacientes. Para ser sincera, creo que menos del 5% de mi consulta llego a este nivel de darles medicamentos. Podemos darles tamoxifeno, ¿verdad? Generalmente el tamoxifeno viene de 20 miligramos, le damos la mitad de la tabletita por 3 meses.
La paciente tiene que saber que va a tener síntomas como de menopausia, va a tener rubores, resequedad vaginal, náuseas, ¿verdad? Hinchazón, pero también se ha relacionado o se ha descrito en poco porcentaje, pero trombosis venosa profunda, ¿verdad? Trombos a pulmón, y eso tienen que pensarlo bien si ustedes realmente se van a arriesgar a darle un medicamento a una paciente que tiene estos efectos secundarios. También se ha utilizado el danazol, la bromocriptina y el aceite de prima rosa. De todos estos, solo el danazol ha sido aprobado por la FDA para uso por mastalgia. Aunque sabemos que los otros medicamentos le van a ayudar a la paciente, la FDA solo ha aprobado al danazol. Los demás no están aprobados para mastalgia, ¿verdad? Entonces, esta ya es nuestra artillería pesada. Tenemos que ser sinceras con la paciente. Si nos decidimos por danazol, les tenemos que explicar que van a tener síntomas de androgenización, la voz se les va a hacer ronquita. Yo soy ronquita, pero no tomo danazol. Se les va a hacer la voz ronca, ¿verdad? Pueden ser un poquito más hirsutas, van a tener amenorrea, irregularidades menstruales, van a ganar peso. O sea que siempre tienen que mostrarle a la paciente el menú. Mire, yo ya le dije que esto no es malo, trate de darle dieta, ¿verdad? Que evite el café, el chocolate, la Coca-Cola que tiene metilsantinas. Ya le dije que se pusiera hielito 2 veces al día por 15 minutos, ¿verdad? Que si el dolor es mucho se tome pues un AINE, pero la paciente no. Esas pacientes, pues ni modo, sacamos la artillería pesada y empezamos con tamoxifeno, la mitad de la dosis por 3 meses. Si mejoran, lo damos por otros 3 meses y terminamos, ¿verdad? Pero recuerden que la paciente, si va a tener ciclos nuevamente ovulatorios, va a empezar con dolor otra vez y no le podemos dar el tamoxifeno. Por eso estos tratamientos son controversiales, porque no se lo podemos dar hasta que llegue a la menopausia. Aparte que los efectos secundarios, como les mencioné, son severos. Lo que hay que hacer es no menospreciar el dolor o los síntomas de la paciente. Siempre que la paciente llegue a consultar por un problema, por un síntoma de dolor o de nódulos, siempre tenemos que hacer una historia clínica adecuada, examen físico y respaldarnos con un examen de gabinete, ultrasonido y pacientes mayores de 40 años con mamografía. De la ectasia ductal ya les había hablado, ya tengo el semáforo en rojo, ¿verdad? Pero les mencioné, ¿verdad?, que son dilataciones ductales que probablemente quedan posterior a lactancias previas, a donde se guarda líquido, ¿verdad?, material proteico, detritos, lípidos, etcétera, que causan molestias, y muchas veces llegamos a hacerle cirugías para quitar los ductos que están a nivel retroareolar para evitarle a la paciente infecciones periductales, ¿verdad?, que se dan a repetición muchas veces. La citología por impronta, cuando las pacientes tienen telorrea, que es la secreción por los pechos, puede reportar células espumosas con citoplasma vacuolado. Si el proceso es leve, no amerita tratamiento. Pero si es muy molesto y la paciente pues tiene demasiados síntomas retroareolares, decidimos la extirpación de los ductos galactóforos afectados, ¿verdad? En cuanto a los tumores, por orden de frecuencia, los fibroadenomas son los más comunes, los adenomas, casi todos estos son primos hermanos casi todos son que se forman del tejido normal de la mama y empiezan a crecer, a formar un tumor. Pero recuerden que en la mama hay tejido graso, tejido epitelial, ¿verdad? En los adenomas, ¿verdad?, que son monofásicos, y los fibroadenomas que son bifásicos. Tumores mesenquimales, como son
los lipomas, los angiomas, tumores de los anejos cutáneos, ectasia ductal, quistes simples y falsos tumores que realmente no son un tumor, sino que a veces son bandas de fibrosis y la paciente llega porque se sintió algo anormal y ya después descartamos que se trate de un tumor. El fibroadenoma es el más común, se da en pacientes muy jóvenes, por eso en pacientes mayores a las cuales vienen con una imagen parecida a un fibroadenoma, pero que no estaba en el estudio anterior y aparece, a pesar de que lo vean bueno, siempre hay que hacerle estudio, porque hay tumores que son cancerosos y simulan ser tumores buenos, como el cáncer medular, ¿verdad? Se manifiestan como tumores que no parecen algo malo, igual que nos puede confundir el carcinoma papilar, ¿verdad? Haciendo diferenciación con los papilomas intraductales. Ocurre principalmente en pacientes jóvenes. Los tamaños son diferentes, puede presentar de 1 a 3 centímetros, pero a veces vemos que presentan fibroadenomas muy grandes, como los de 7 centímetros, que no son tumores filodes, sino que son básicamente fibroadenomas normales, ¿verdad? Aquí en el ultrasonido podemos ver que son más anchos que altos, bien definidos, con contenido heterogéneo. Aquí estamos viendo una extirpación de un fibroadenoma bastante grande. Los papilomas intraductales, creo que a lo largo de la charla he podido mencionarles pues sus características, ¿verdad? Generalmente se manifiestan como secreción, generalmente por uno de los poros de la mama, generalmente son unilaterales. Puede presentarse en agua de roca o sanguinolenta, eso hay que investigarlo, porque también el carcinoma papilar puede manifestarse de esa manera. Aquí podemos ver un papiloma intraductal, ¿verdad? Tal vez aquí no se vea tan claramente, pero tal vez en esta foto sí se ve un nódulo intramural. Esto es por ultrasonido. Recuerden que el patólogo es realmente quien dé el diagnóstico. Tenemos que ir a quitarlos y el patólogo va a ser el que nos va a explicar, ¿verdad?, si se trataba finalmente de un papiloma o de un carcinoma papilar. Y los fibroadenomas, que son tumores benignos, no tan frecuentes, pero que tienden a crecer, ¿verdad? Clínicamente se presentan en menores de 25 años, ahí tenemos tumores grandes. Si ustedes ven en mamografía un tumor así, pues no pueden definir de qué se trata, si es un quiste, si es un fibroadenoma gigante o un tumor filode. Finalmente vemos acá que es un tumor sólido bien definido. Igual allá, ¿verdad? Puede tener calcificaciones internas. Generalmente los vemos con áreas quísticas internas, que son parte de las grandes necrosis que los tumores pueden tener, y un aumento en la vascularidad intrínseca. Aquí está la imagen de un fibroadenoma, la coloración blanquecina grisácea, y si ustedes lo ven bien definido, en contraste con un tumor filodes que tiene muchas áreas de hemorragia, ¿verdad?, y que muchas veces se presenta como multilobulado. Los amartomas, que también se llaman fibroadenolipomas, mi maestro decía que en las mamografías se miraban como una mama adentro de otra mama. Por si tienen la oportunidad de ver una mastografía con esas características, tienen una cápsula muy delgada. Si son pequeños no se tocan. Generalmente los lipomas, ¿verdad?, tienen las mismas características de la grasa, solo que también están encapsuladitas. Los amartomas son diferentes porque se mira como tejido interno. Aquí vemos, ¿verdad?, la cápsula muy fina de un lipoma y de un amartoma. Ahora,
en los años 70, todos los nódulos que mirábamos, a todos les hacíamos biopsia. Ese era nuestro diagnóstico, ¿verdad? Y ese era el tratamiento también. Por más pequeño que fuera, lo marcábamos y lo llegábamos a quitar. Pero si ustedes ven que el cáncer se está manejando de manera más conservadora cada vez, ¿cómo es posible, verdad, que las lesiones benignas no las manejemos de manera todavía más conservadora cuando ya hemos hecho un diagnóstico y no se tratan de cáncer? Entonces, si son sospechosas BRAF 4 o 5, sí, ¿verdad? Hay que hacer biopsia con aguja gruesa o escisión. Si hay discordancia en lo que palpo, en lo que veo y en lo que me reportan, hay que quitarlas. Si son lesiones proliferativas como hiperplasias atípicas, hay que quitarlas porque puede ser que la muestra nos venga como hiperplasia atípica y a la par hay un cáncer in situ. Si la paciente tiene cancerofobia, está descrito que tienen que quitarle el tumor, aunque ustedes le digan, es un fibroadenoma, no es muy grande, se lo voy a observar. No, doctora, por favor, quítemelo. Se lo quitan, ¿verdad? Las pacientes con cancerofóbicas con motivos estéticos, ¿verdad? Que tienen infecciones a repetición, como las pacientes que tienen ectasia ductal con mastitis periductales a repetición, a ellas sí, pues lo que hacemos es quitar estos nódulos a pesar de que los hayamos catalogado como benignos. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido mi charla. Muchas veces estos tipos de lesiones, si ustedes ven, las podemos encontrar en cualquier libro de ginecología. Lo importante a veces en estas charlas es compartir la experiencia que uno ha tenido con el uso de algunos medicamentos, digamos, para la mastalgia. Generalmente las pacientes mejoran mucho únicamente tranquilizándolas, y si no, pues ya ven que sí tenemos armas para luchar contra esto, ¿verdad? Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Creo que voy a tener que retirarme porque tengo pues algo que hacer en la clínica ahorita. Pero si tienen alguna duda, no sé si pueden aclararla ahorita, porque pues pensaba retirarme posteriormente. Muchas gracias, doctora. Y qué interesante el mensaje que nos deja la doctora. Enfermedad benigna de la mama, hay que hacer un buen diagnóstico con ultrasonido para no quedarnos así y pensar que no pasa nada, ¿verdad? Le vamos a dar un diploma de reconocimiento a la doctora Ana Guadalupe Portillo por haber participado como ponente en la jornada científica, jornada de cáncer de mama,